En aquella casa escondida entre los árboles y el olvido, donde las paredes contenían más silencio que recuerdos, Elisa pasaba sus días. A sus 58 años, había aprendido a encontrar belleza en lo simple, un rayo de sol filtrándose por la cortina fina, el sonido del hervidor en la cocina, la respiración tranquila de alguien que ya no esperaba nada de la vida. Cuidaba de una mujer anciana, muda, cuyos ojos decían más de lo que cualquier palabra podría expresar. No había conversaciones, solo una rutina envuelta en gestos lentos y silenciosos. Curiosamente, Elisa no echaba de menos las palabras, tal vez porque, en algún rincón de su interior, también había dejado de usarlas para ciertas cosas. Cada mañana preparaba la infusión de manzanilla tal como le gustaba a la anciana, fuerte, sin azúcar, con una rodaja fina de limón. Doblaba la manta de lana y la colocaba con cuidado sobre sus piernas, con la misma delicadeza con la que se cubre a un bebé dormido. Luego se sentaba en el sillón al lado, como hacía desde hacía casi un año, y observaba el movimiento casi imperceptible de los ojos de aquella mujer. Había algo allí, algo que por más que intentara racionalizar, no lograba explicar. Era una ternura profunda, inexplicable, casi dolorosa. A veces, cuando el sol caía directo sobre el rostro de la anciana, Elisa notaba un brillo extraño en sus ojos, no de lucidez, sino de memoria, como si, dentro de aquella mente callada, aún viviera una chispa obstinada que se negaba a apagarse. Elisa no sabía por qué sentía eso, pero sabía que lo sentía. Quizás era el tiempo, quizás la soledad compartida, o quizás era algo más. Una mañana, mientras colocaba el té en la taza de porcelana con flores azules ya desvaídas, Elisa se quedó mirando fijamente las manos de la anciana. Manos frágiles, delgadas, con venas marcadas y dedos torcidos por el paso del tiempo. Y sin embargo, había algo familiar allí. Un trazo, una curva en el pulgar, un recuerdo remoto que se negaba a ser capturado. Desvió ese pensamiento con una leve sonrisa, como quien regaña a su propia imaginación. Pero ese día, algo cambió. Mientras acomodaba la taza en la mesita junto al sillón, la anciana la miró de una forma distinta. No había súplica ni gratitud. Era como si, en ese instante, quisiera decir algo. Como si el tiempo se detuviera lo justo para que aquel mensaje, hasta entonces oculto, encontrara una vía para salir. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó despacio, sin decir nada. No hacía falta. Las palabras, allí, siempre parecían fuera de lugar. La mujer entonces movió levemente los labios, no en sonido, sino en gesto, como quien intenta pronunciar algo olvidado hace décadas. Elisa frunció el ceño, no de duda, sino de reconocimiento. Aquello ya lo había visto antes, no en ese lugar, no en esa mujer, pero en algún sitio dentro de sí. En los días que siguieron, esa imagen no salió de su mente. Elisa comenzó a soñar con una casa distinta, quizá de su infancia. Soñaba con manos que peinaban su cabello, con ojos que la miraban igual que aquellos ojos grises la miraban ahora, y despertaba con la sensación de haber perdido algo importante, no un objeto, sino una parte de ella misma. Hasta entonces, Elisa creía haber llevado una vida común. Creció en un orfanato, tuvo trabajos humildes, fue cuidadora de ancianos por elección y por cariño. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca quiso saber, hasta ahora. Porque por primera vez una sospecha brotaba en su pecho como una raíz antigua que encuentra agua por primera vez. ¿Y si aquella mujer no era solo una paciente? ¿Y si ese silencio escondía más que palabras no dichas? ¿Y si, en esa mirada inmóvil, estuviera guardada la verdad que Elisa había buscado toda su vida sin saberlo? No tenía respuestas, pero por primera vez tenía preguntas. Los días siguientes pasaron con lentitud, como si el tiempo, dentro de aquella casa, tuviera su propio ritmo. Elisa continuaba con su rutina de siempre, con la misma dedicación, pero ahora con los sentidos más alerta. Era como si algo estuviera por revelarse, aunque aún no supiera qué. Comenzó a notar detalles que antes le habían parecido irrelevantes.
Los libros antiguos en la estantería, organizados por colores, un portarretratos boca abajo sobre la cómoda, y en especial un collar de plata con una piedra azul que la anciana usaba todos los días y que Elisa ahora veía con una nitidez casi dolorosa. Esa piedra, ese color, lo había visto antes. ¿Pero dónde? Una tarde, mientras limpiaba la pequeña mesa del pasillo, un cuaderno viejo cayó de uno de los cajones mal cerrados. La tapa estaba desgastada, pero aún se podía leer un nombre escrito con letra cursiva firme: Eulalia R. Elisa sintió el corazón acelerarse sin una razón concreta. Abrió el cuaderno con cuidado, como quien toca algo sagrado. Las páginas estaban llenas de palabras breves, frases sueltas, pequeños dibujos. Todo parecía haber sido escrito años, tal vez décadas atrás. Era un diario, o algo parecido, y aunque nada estaba claramente firmado, había algo en aquellas palabras que la tocaba profundamente. Frases como: me dijeron que era lo mejor, no pude quedarme con ella, pero ningún tiempo borra la forma en que me miró el primer día. Elisa cerró el cuaderno. Le temblaban las manos. Esa noche no logró conciliar el sueño. Las frases del cuaderno resonaban en su mente como si hubieran sido escritas para ella, y quizá lo habían sido. Empezó a hacer cuentas. La mujer a la que cuidaba, Eulalia, ahora sabía su nombre, debía tener cerca de 80 años. Elisa había nacido cuando Eulalia tenía unos 20. Las fechas encajaban, pero más que eso, hacían ruido. Un ruido profundo, inquietante, como si al encajar esas piezas se acercara a una parte olvidada de sí misma. A la mañana siguiente, Elisa no preparó el té de inmediato. Se sentó frente a la anciana y por primera vez la miró a los ojos durante más de un minuto, no como cuidadora, no como mujer, sino como hija. Eulalia, susurró sin esperar respuesta. La anciana la observó con la misma serenidad de siempre, pero en su mirada había algo más, un brillo, un reconocimiento silencioso. Elisa sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Aún no era el momento. Entonces tomó el cuaderno, lo abrió en una página específica y leyó en voz alta. Me dijeron que era lo mejor. Hizo una pausa. Pero ningún tiempo borra la forma en que me miró el primer día. Los ojos de Eulalia se llenaron de lágrimas. Por primera vez en todos esos meses, extendió la mano y tomó los dedos de Elisa con firmeza. No hubo palabras, no hubo explicaciones, pero sí una verdad entera, cruda y absoluta, escondida en ese gesto. Era como si el silencio por fin lo hubiera dicho todo. Esa noche, Elisa no intentó dormir temprano. Permaneció sentada durante horas en la silla de la cocina, con el cuaderno abierto sobre la mesa y una vela encendida al costado, como si estuviera de vigilia. No quería solo leer, quería escuchar, como si entre líneas hubiese una voz tratando de hablarle a través del tiempo. Las anotaciones seguían siendo breves, pero cargadas de emoción. Algunas fechas coincidían con registros que Elisa recordaba del orfanato donde creció. Anotaciones como: hoy la entregué, pero dejé algo con ella, o pedí que nunca dijeran mi nombre. Le provocaban un nudo creciente en el pecho. Con cada frase, la sospecha dejaba de ser intuición y comenzaba a sentirse como recuerdo. Un recuerdo que no venía de la mente, venía del cuerpo, del afecto, de un calor familiar que nunca había sabido nombrar. Recordó un día en particular, muchos años atrás, cuando aún era adolescente, y se atrevió a preguntar a la directora del orfanato por su madre biológica. La respuesta fue seca. Fue dejada siendo apenas un bebé. Nadie supo quién fue. En aquel entonces, Elisa no insistió. Había aprendido desde joven a no esperar demasiado de la vida. Pero ahora sentada allí, ante la prueba viva de que su historia había sido ocultada por más de 5 décadas, se preguntaba cómo habría sido todo si la verdad hubiera salido antes, si hubieran permanecido juntas, si hubiese crecido llamando mamá a Eulalia. A la mañana siguiente el clima cambió. El sol no apareció, y la niebla parecía haber invadido cada rincón de la casa. Elisa sentía que algo estaba por suceder, no afuera, sino adentro. Un movimiento emocional inevitable, como la marea que sube sin ser llamada.
Eulalia estaba más callada de lo habitual. Sus ojos no seguían los movimientos de Elisa como solían hacerlo. Parecía cansada, no del cuerpo, sino del alma. Después de preparar el té, Elisa se sentó junto al sillón, pero esta vez le tomó la mano a la anciana sin pedir permiso. Necesitaba ese contacto. No sabía por cuánto tiempo más lo tendría. «Lo sé, Eulalia», murmuró con la voz quebrada. La mujer no respondió, pero sus párpados bajaron lentamente, como si esa confesión le diera un alivio antiguo. «Sé que eres tú. Sé que lo intentaste. Sé que hiciste lo que pudiste». Elisa respiró hondo, sintiendo el peso de palabras nunca dichas. «Y aunque la vida separó nuestros caminos, te perdono». Un silencio profundo cubrió la sala. Elisa jamás imaginó que pudiera decir eso. Nunca sintió que le faltaba una madre, al menos no conscientemente. Pero ahora, al verla allí tan frágil y al mismo tiempo tan presente, comprendía. Siempre había sentido la ausencia, sin saber cómo nombrarla. Permanecieron así durante largos minutos. Dos mujeres, dos vidas separadas por el tiempo y por el dolor, unidas por un silencio finalmente comprendido. Cuando el reloj de la pared marcó las 11, Eulalia movió los labios sin emitir sonido. Pero Elisa entendió. Respondió con una sonrisa tierna y un leve gesto de cabeza como quien dice, «No hace falta que hables, ya lo sé». Esa tarde, Elisa no pudo quedarse quieta. Volvió a la cocina, encendió la vela de nuevo y colocó el cuaderno sobre la mesa. Esta vez se permitió ir más lejos. Recorrió cada página con la mirada, buscando pistas, fragmentos, hilos que unieran lo que su corazón ya empezaba a aceptar. Una de las libretas más pequeñas llamó su atención. Tenía la tapa roja descolorida y un trozo de tela sobresalía como marcador. Al abrirla, encontró algo distinto: recortes de periódico, poesías escritas a mano y una carta, doblada cuidadosamente, con una caligrafía temblorosa y decidida a la vez. La carta comenzaba así: «A quien un día me mire con los ojos de la verdad, esta carta le pertenece. No es para justificar nada, es solo para contar lo que no pude decir en voz alta». El corazón de Elisa se detuvo un segundo. Leer aquella carta era como escuchar una confesión susurrada por alguien que ya no podía defenderse. Eulalia contaba cómo, a los 20 años, fue obligada a ocultar el embarazo por la vergüenza familiar, que trató de huir, que buscó refugio en otra ciudad, pero que finalmente fue convencida de entregar a su hija al nacer, que la buscó durante años, que encontró siempre puertas cerradas y que, al final, decidió esperar, en silencio. «Si algún día me perdonas, tal vez entiendas que mi silencio fue amor, aunque torpe, aunque cobarde». Elisa dejó caer la carta sobre su regazo. No lloró, aún no, pero sentía dentro una conmoción profunda, un reconocimiento, una aceptación. Eulalia se había equivocado, pero también había amado. Volvió al salón y encontró a la mujer despierta, el rostro tranquilo, las manos entrelazadas en el regazo. Se sentó a su lado y comenzó a leer la carta en voz alta. No sabía si ella la escuchaba, pero necesitaba decir aquellas palabras, no por Eulalia, sino por sí misma. Cuando terminó, se acercó, sostuvo su rostro con ambas manos y susurró: «Está bien, mamá. Te escuché y te entendí». Y por primera vez sintió que tenía madre, no como un deseo lejano, sino como una presencia real. Aquella mujer, aunque rota, aunque incompleta, era su raíz, y en ese momento eso era suficiente. El resto de la tarde transcurrió despacio. Elisa preparó una sopa ligera, encendió algunas velas en el pasillo y dejó que la casa se envolviera en un silencio que ya no dolía. Era otro tipo de silencio ahora, un silencio que acogía, que ofrecía descanso. Subió al altillo, un espacio que rara vez visitaba, y encontró cajas con objetos antiguos. Entre fotografías amarillentas y libros de cocina, halló un pequeño vestido de bebé cuidadosamente doblado. En el bolsillo, un botón dorado y una cinta rosada. Elisa apoyó el rostro en la tela y cerró los ojos. Allí, en ese gesto invisible de una madre que no pudo quedarse, toda la historia cobraba sentido, aunque separadas, aunque en silencio.
Ella y Eulalia siempre habían estado unidas. Era como si el amor hubiera resistido al tiempo sin necesidad de palabras. Cuando regresó al cuarto, Eulalia la miraba. Elisa se acercó, se arrodilló junto a su sillón y colocó el vestido sobre sus piernas. «Lo encontré», dijo con dulzura. «¿Lo guardaste todo este tiempo?» Eulalia no respondió, pero sus manos se movieron lentamente hasta tocar la tela. Sus dedos, temblorosos, recorrieron la cinta como si reencontraran algo perdido, y entonces unas lágrimas discretas rodaron por sus mejillas. Elisa no necesitaba más confirmación. Allí, en ese intercambio silencioso, el pasado fue reconocido, y el futuro, por fin, podía comenzar. A la mañana siguiente, Elisa se despertó antes de que saliera el sol. Había algo distinto en su cuerpo. No era ansiedad exactamente, sino una especie de expectativa tranquila, como si algo silencioso estuviera reorganizándose por dentro. Preparó café con calma, sintiendo el aroma llenando la cocina en silencio. Observó el vapor subir desde la taza como si fueran pensamientos escapando entre los dedos. La casa aún dormía, pero ella sabía que, ese día, algo debía ser hecho. Después de organizar los medicamentos de la mañana, fue al cuarto de Eulalia. La señora estaba despierta, los ojos fijos en el techo, como si también hubiese pasado la noche conversando con sus propios fantasmas. Elisa se acercó despacio y se sentó al borde de la cama. «Buenos días, mamá», dijo en voz baja, probando la palabra que hasta entonces solo había pensado. Eulalia no reaccionó de inmediato, pero un pequeño movimiento en su boca pareció reconocer el llamado. Elisa no insistió. Sabía que su tiempo ahora corría en otra frecuencia. Nada sería dicho de forma directa, pero todo sería entendido en capas. Más tarde, después del baño y del té, Elisa volvió a sentarse junto al sillón. Llevaba en las manos una caja de madera antigua que había encontrado en el altillo junto al vestido. Dentro había cartas nunca enviadas, pequeñas reliquias, dibujos infantiles guardados como si tuvieran un valor incalculable, y lo tenían. Eran ecos de una maternidad silenciosa. «Leí todo», dijo, abriendo la caja sobre el regazo. «Escribiste tantas cosas para mí, incluso sin saber si algún día yo las leería». Tomó una de las cartas. El papel estaba amarillento, pero las palabras aún latían. Hoy la escuché reír por primera vez. Mi hija. La observé desde lejos. No me vio, pero esa risa fue como si me perdonara sin saberlo. Elisa mordió sus labios, tratando de contener el llanto. Ahora sabía que había sido observada. Sabía que la presencia de esa mujer la había acompañado desde siempre, aunque sin forma ni nombre. Reí muchas veces, mamá, sin saber por qué. Tal vez porque en el fondo siempre estuviste conmigo. Eulalia parpadeó despacio. Una señal. Una respuesta. Entonces, Elisa se armó de valor. «Quiero mostrarte algo». Fue a su habitación, abrió su propia caja de recuerdos y regresó con un cuaderno verde, viejo, donde había escrito sus primeros textos. Desde joven, escribir había sido su forma de existir. Pequeños cuentos, desahogos, poemas sin rima. Sentía que de alguna forma necesitaba decir lo que no sabía cómo hablar. Se sentó otra vez junto a Eulalia y leyó en voz alta un fragmento escrito a los 23 años. Hoy soñé con una mujer. Tenía los ojos tristes y las manos llenas de silencio. En el sueño me llamaba hija, pero siempre despertaba sin lograr alcanzarme. Al terminar, Elisa cerró el cuaderno y miró a la anciana. «Eras tú, ¿verdad?» Eulalia respiró hondo. Sus ojos se humedecieron, y esta vez su mano se alzó con esfuerzo para tocar el rostro de Elisa. No necesitaban más certezas. El alma ya había comprendido lo que el cuerpo tardó décadas en aceptar. La tarde cayó lentamente. Elisa aprovechó el silencio para hacer algo que había querido desde hacía tiempo: reorganizar las fotos esparcidas por la casa. Algunas mostraban paisajes antiguos, viajes en solitario de Eulalia. Otras tenían rostros desconocidos, tal vez colegas, tal vez personas que pasaron por su vida y dejaron marcas. Elisa creó un pequeño altar en un rincón del salón. Usó un mantel bordado, velas blancas y flores frescas. En el centro
colocó la única foto de Eulalia joven, con el cabello recogido y una sonrisa leve en los labios. A su lado, una foto suya de niña, tomada en el orfanato. Separadas en el tiempo, pero ahora una al lado de la otra. Encendió las velas, respiró hondo y dio gracias, no por haber sido abandonada, sino por haber reencontrado, no por tener respuestas, sino por finalmente tener una historia que contar, aunque nunca fuera dicha en voz alta. Esa noche, el cielo estaba despejado. Elisa arrastró una silla hasta el patio y se quedó allí, mirando las estrellas. Durante mucho tiempo, creyó que era hija del azar, una existencia flotando sin origen. Pero ahora lo sabía. Era hija de alguien, y más aún, era hija de una mujer que, pese a todo, había amado en silencio. El sonido de la puerta abriéndose detrás de ella la devolvió al presente. Eulalia apareció, con pasos frágiles, apoyada en el marco de la puerta. Elisa corrió a ayudarla, sorprendida. «¿Quieres ver las estrellas conmigo?», preguntó sonriendo. La anciana solo asintió con la mirada. Elisa la acomodó en la silla a su lado, la envolvió con una manta y tomó su mano. Se quedaron así durante minutos, tal vez horas, sin necesidad de decir nada. El viento era leve, la noche serena, y por primera vez ambas estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, con el silencio correcto. Mientras miraban el cielo, Elisa tuvo la sensación de que aquella noche era una especie de despedida, no porque algo fuera a terminar, sino porque algo finalmente se había completado. El silencio entre ellas no era vacío, era denso, cargado de todo lo que nunca pudo ser dicho. Elisa deseó que el tiempo se detuviera allí, en ese instante donde ninguna de las dos necesitaba explicar nada. Solo estar era suficiente. «Sabes, mamá», comenzó sin dejar de mirar el cielo, «no sé cómo habría sido mi vida si hubiéramos estado juntas. Quizá más fácil, o quizá no. Pero una cosa sí sé. Aunque no estuvieras cerca, te fui encontrando poco a poco». Hizo una pausa y sintió que Eulalia la miraba en silencio. «Te encontré en las mujeres que me acogieron, en las manos que me enseñaron a escribir, en las noches en que lloré sin saber por qué. No sabía que era por ti, pero ahora lo sé». La anciana apretó su mano con suavidad, y fue en ese gesto que Elisa comprendió. Ya no había nada más que decir. El perdón había sido entregado, el amor reconocido. Todo lo que quedaba era vivir los últimos días, o quizás solo horas, con la calma de quien ya no necesita buscar sentido. Elisa ayudó a Eulalia a volver al interior. Preparó una infusión de manzanilla con miel y se sentaron a la mesa de la cocina como dos viejas amigas que no necesitan impresionarse, solo compartir el tiempo. «Me enseñaste mucho», dijo Elisa mientras servía el té. «Sin querer, me enseñaste sobre el amor, la ausencia, la fe». Eulalia sonrió, una sonrisa pequeña, casi invisible, pero llena de luz. A la mañana siguiente, Elisa se despertó con una corazonada. Se levantó rápido y fue directo al cuarto de Eulalia. La mujer dormía profundamente. Su respiración era lenta, casi imperceptible. Elisa se sentó junto a la cama, tomó su mano y comenzó a hablar, sin saber si ella la oía. «No estás sola, mamá. Estoy aquí, y me quedaré, hasta el final». Permaneció allí por horas, en silencio, leyendo fragmentos de los cuadernos, hablando de recuerdos que ahora parecían compartidos, de tiempos que no vivieron juntas, pero que ahora se sentían comunes. Y entonces, cerca del atardecer, algo sutil cambió. El cuerpo de Eulalia se relajó por completo. Su respiración se hizo aún más leve, y Elisa, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que ese era el momento. Le sostuvo la mano hasta el final. No hubo dolor ni tensión, solo un suspiro profundo, como si por fin pudiera descansar. Elisa no lloró de inmediato. Permaneció allí, inmóvil, observando la paz en el rostro de Eulalia, y dio gracias por el tiempo que tuvieron, por la verdad que fue revelada, por el silencio que dijo más que 1000 palabras. Más tarde, cuando todo estaba hecho, Elisa volvió a la silla del patio. Volvió a mirar el cielo, ahora oscuro y lleno de estrellas, y murmuró en voz baja: «Te encontré, mamá, a tiempo».
Y fue en ese momento, sola bajo el cielo abierto, cuando las lágrimas llegaron, no de tristeza, sino de alivio, de pertenencia, de amor. En los días que siguieron a la partida de Eulalia, la casa pareció respirar de forma distinta. Los sonidos eran más profundos, los objetos más estáticos, y hasta la luz de la mañana tardaba más en entrar por la ventana. Elisa caminaba por los rincones como quien toca un espacio sagrado. No era tristeza lo que sentía, era una especie de reverencia, como si cada paso fuera un gesto de gratitud, una despedida silenciosa. No lloró durante los primeros días, no porque no sintiera, sino porque lo que sentía era más grande que las lágrimas. Era una mezcla de amor y aceptación, como si por fin hubiera encontrado una pieza perdida dentro de sí, una pieza que ahora la completaba, aunque por fuera faltara una presencia. La mañana del cuarto día, decidió abrir todas las ventanas de la casa. El aire nuevo entró como un soplo de renovación. Elisa se acercó a la estantería, sacó el cuaderno verde donde guardaba sus escritos y por primera vez en mucho tiempo sintió el deseo de escribir. Se sentó en la mesa de la cocina y con la pluma en la mano escribió: «Hoy amaneció distinto. La ausencia sigue aquí, pero no pesa. Me acompaña, como quien sabe que ahora puedo caminar con lo que quedó». Cerró el cuaderno despacio y apoyó la mano sobre él. No había prisa, había presencia. Mientras preparaba el té, notó una pequeña flor creciendo entre las grietas del patio. Era una flor que no veía desde hacía años. Se llamaba Reseda, y su abuela solía decir que solo aparecía cuando algo bueno estaba por comenzar. Sonrió, no por el simbolismo, sino porque, en el fondo, sabía que era cierto. Ese mismo día, recibió una llamada. Era la asistente social que le había asignado el trabajo con Eulalia meses atrás. Preguntaba si Elisa estaría dispuesta a cuidar a otra mujer mayor, también sin familia cercana. Elisa no respondió de inmediato. Miró el altar que había montado en la sala, donde aún estaban, lado a lado, su foto de infancia y el retrato de Eulalia joven. Sintió un nudo suave en la garganta, pero no de dolor, de decisión. «Sí», respondió con firmeza, «pero necesito unos días más. Quiero despedirme como se debe». Colgó el teléfono y pasó el resto del día en silencio. Releyó las cartas. Tocó los objetos que Eulalia había guardado durante décadas. Separó con cuidado los cuadernos, las fotos, los broches antiguos y los envolvió en una tela de lino clara. No para olvidar, sino para guardar, para cuidar. Al quinto día, al amanecer, Elisa se puso una blusa celeste que no usaba hacía tiempo. Se ató el cabello con un pañuelo antiguo, colocó los pequeños pendientes heredados de una amiga del orfanato y salió a caminar por la ciudad. Era la misma ciudad de siempre, pero parecía diferente, tal vez porque ahora ella misma era otra. Las calles la recibieron con un silencio que no molestaba. El mercado, la cafetería, la floristería, todo parecía más vivo, más presente. Elisa compró un ramo de margaritas y caminó hasta la plaza del centro. Se sentó en el banco de madera junto al lago y permaneció allí largos minutos, sintiendo el viento en el rostro. A su lado, una niña jugaba con una muñeca de trapo. Tenía los ojos verdes y el cabello oscuro. Por un instante, Elisa pensó cómo habría sido ver crecer a una hija. Pero no sintió dolor, sintió gratitud. Se levantó, caminó hasta un pequeño puente sobre el riachuelo y lanzó allí una de las flores del ramo. Solo una. Era suficiente. De regreso en casa, organizó sus cosas con calma. Los papeles, los libros, las pertenencias de Eulalia, todo fue acomodado en cajas con nombres escritos a mano, memorias, cartas, silencios. Cuando terminó, encendió una vela en el altar y dijo en voz baja: «Gracias por encontrarme, gracias por esperarme». Y en ese instante, sintió que algo dentro de ella también había sido encontrado. Esa noche, Elisa encendió todas las velas de la casa. Era un ritual simple, pero necesario. Necesitaba ver la luz parpadeando en los rincones, como si cada llama dijera silenciosamente: «Estás viva, y es tiempo de comenzar de nuevo». Preparó una sopa ligera y se sentó sola en la mesa, sin prisa.
Recordó cómo las cenas con Eulalia eran silenciosas, pero cargadas de presencia. Ahora, el silencio era otro, era suyo. Y, de algún modo, también estaba lleno. Tomó otra vez el cuaderno de tapa verde y escribió: «A veces la ausencia deja más huella que la presencia. A veces lo que queda es más fuerte que lo que fue vivido». Cerró los ojos y se dejó llevar por pensamientos suaves, como si navegara en un río tranquilo. En la madrugada se despertó con un sonido leve que venía de la cocina. Al llegar, notó que una de las ventanas había golpeado con el viento. Y sobre la mesa, una de las cartas de Eulalia estaba abierta. El sobre, antes sellado, dejaba ver un nombre escrito a mano: Elisabetta. Elisa se detuvo. Ese era su nombre de nacimiento. Un nombre que había dejado atrás de joven por parecerle difícil, antiguo. Había empezado a usar Elisa por ser más simple, más liviano, más común. Pero allí, en esa caligrafía temblorosa, el nombre parecía lleno de dignidad, de origen, de verdad. Abrió la carta con las manos temblorosas. «A veces te soñé llamándome mamá, y desperté llorando, pero nunca dejé de soñarte. Te escribo sin saber si me leerás algún día, pero si lo haces, quiero que sepas, naciste en mis brazos, y desde entonces nada me dolió más que soltarte». Elisa presionó el papel contra el pecho y finalmente lloró. Lloró como hija, como alguien que durante años no sabía de dónde venía, y ahora lo sabía. A la mañana siguiente, mientras lavaba las sábanas del sillón donde Eulalia solía sentarse, notó algo atrapado entre las costuras del asiento. Una cadenita fina, con un pequeño dije en forma de flor. Conocía ese dije. Era igual al que ella misma había dibujado a los 10 años, en uno de sus cuadernos de dibujo del orfanato. Recordó con claridad el día en que una mujer de ojos dulces visitó la institución y en silencio observó sus dibujos durante largos minutos. En ese entonces pensó que era solo una voluntaria, pero ahora todo tenía sentido. Eulalia había estado allí, no una sino varias veces, siempre sin anunciarse, siempre a la distancia. «Me viste crecer, aunque no pudieras tocarme», dijo con la cadena entre los dedos. Decidió ponérsela al cuello. Al hacerlo, sintió que cerraba un ciclo. El teléfono sonó. Era la misma asistente social. La nueva anciana que necesitaba cuidados esperaba una respuesta. Elisa miró una vez más el altar. El vestido doblado, las fotos, las flores. Sonrió con ternura. «Sí, acepto. Pero esta vez quiero conocer su historia desde el principio». Y por primera vez sintió que lo que comenzaría allí no sería solo un nuevo trabajo. Sería una continuidad, un legado. Cerró la ventana con suavidad y por primera vez en mucho tiempo no temió al silencio. Elisa llegó temprano esa mañana. La casa era diferente a la anterior, más clara, más ventilada, pero con la misma sensación de tiempo suspendido. Una señora de 86 años llamada Dolores la esperaba. No era muda como lo había sido Eulalia, pero casi nunca hablaba. Apenas murmuraba palabras inconexas, como si se dirigiera a personas invisibles o a recuerdos que se negaban a morir. Apenas entró, Elisa notó un aroma familiar a romero en el aire. Era el mismo que Eulalia usaba en las manos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Elisa ya había aprendido que, en la vida, ciertas coincidencias son solo formas sutiles del destino de decir, continúa. Dolores estaba sentada en un sillón celeste, envuelta en un chal de lana fina, con los ojos perdidos en la ventana. No se movió al verla entrar, solo parpadeó lentamente, como quien reconoce no el rostro, sino la presencia. «Buenos días, señora Dolores», dijo Elisa con suavidad, arrodillándose a su lado. «Soy Elisa. Vine a cuidarla». La anciana no respondió, pero sus ojos, de un azul desteñido, brillaron por un segundo, como si la reconocieran de algún lugar que ni ella misma recordaba. Elisa acomodó su equipaje en una pequeña habitación silenciosa y pronto comenzó su rutina con delicadeza. Preparó té de manzanilla, limpió cuidadosamente la sala, organizó los libros antiguos del estante y al final de la mañana se sentó junto al sillón con el bordado que había traído consigo.
Dolores observaba todo en silencio. A veces giraba lentamente la cabeza, como si siguiera una música que solo ella podía oír. Al caer la tarde, mientras el sol entraba por la ventana formando dibujos dorados en el suelo, Elisa leyó en voz alta un fragmento de un viejo libro de poemas. Era algo que solía hacer con Eulalia, y al pronunciar los versos, notó que Dolores cerró los ojos, como si saboreara cada sílaba. Hay silencios que gritan como ojos que se callan, y hay palabras que curan incluso cuando nadie las escucha. Fue en ese momento cuando Elisa se dio cuenta. No solo ella había cambiado. Había traído el cambio consigo, como si ahora, después de vivir el silencio de Eulalia, hubiera aprendido a tocar a otros con el sonido de la presencia. La segunda noche, Elisa salió al jardín para recoger algunas hierbas frescas y vio a Dolores de pie en la galería mirando el cielo estrellado. Su cabello blanco danzaba con el viento, y su rostro, a pesar de los años, parecía iluminado desde adentro. «Hace frío aquí», dijo Elisa acercándose con una manta. «¿Entramos?» Dolores no respondió, pero extendió lentamente la mano. Elisa la sostuvo con firmeza y ternura, y así permanecieron durante algunos minutos, en silencio, mirando el cielo, como si las estrellas guardaran allá arriba los secretos que ambas aprendieron a respetar aquí abajo. Entonces, Dolores murmuró algo. Elisa se inclinó para escuchar mejor. Ella me perdonó, sin saberlo. Elisa se quedó inmóvil. ¿Qué dijo? Pero Dolores ya había vuelto al silencio. Esa noche, Elisa no durmió. Pensaba en lo que eso significaba. Dolores no la conocía, pero de algún modo había algo en la presencia de Elisa que despertaba arrepentimientos, memorias o quizás perdones antiguos, aún no pronunciados. Al amanecer, decidió escribir en su cuaderno nuevamente. Cuidar es más que dar medicina o alimento. Es ofrecer un tiempo donde el alma del otro pueda descansar, y a veces reconocer en el otro el reflejo de algo que faltó en nosotros. Mientras servía el desayuno, Dolores miró a Elisa y por primera vez sonrió. Una sonrisa breve, tímida, casi imperceptible, pero llena de humanidad. Y en ese pequeño gesto, Elisa tuvo la certeza. La historia de Eulalia no había terminado, solo se había expandido, como una semilla lanzada al suelo que ahora brotaba en otros lugares, en otras mujeres, en otros silencios. La rutina con Dolores empezó a transformarse en algo sutilmente íntimo. Había allí una comunicación que no se hacía con palabras, sino con pequeños gestos. La forma en que Dolores extendía los brazos cuando Elisa entraba en la habitación con una manta doblada, o el modo en que sus ojos seguían a Elisa cuando se alejaba, como si dijeran «no tardes». Elisa sentía que estaba aprendiendo otro lenguaje, uno que no venía de la boca, sino del alma, algo que Eulalia ya le había enseñado sin pronunciar una sola frase. En la tercera mañana, al abrir una vieja cómoda en la habitación de Dolores, Elisa encontró una caja de madera cerrada con una cinta azul. La caja estaba cubierta de polvo y tenía marcas del tiempo en las esquinas, pero el lazo estaba intacto. Sobre la tapa, una letra desvaída decía un nombre: Anita. Elisa dudó. No quería invadir, pero sentía que allí había algo que pedía ser cuidado, tal vez liberado. Dolores entró en la habitación en ese momento. Vio la caja en las manos de Elisa y no dijo nada. Solo se sentó al borde de la cama y extendió las manos. Elisa se acercó y colocó la caja en su regazo. Con dedos frágiles, Dolores desató el lazo. Dentro había un vestido infantil, un pequeño par de zapatitos de cuero, una carta amarillenta y una foto en blanco y negro. En la imagen, una mujer muy joven con un bebé en brazos. Elisa no reconoció el rostro, pero Dolores sí. Sostuvo la foto con firmeza y comenzó a balbucear palabras casi inaudibles. Elisa se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Es su hija?, preguntó en voz baja. Dolores cerró los ojos y asintió. Lágrimas resbalaron lentamente por su rostro arrugado. Esa noche, mientras Dolores dormía con la caja sobre el pecho, Elisa salió al jardín y miró al cielo. Las estrellas estaban nubladas, pero dentro de ella había algo claro. Esas mujeres que cuidaba, esas historias que parecían no ser suyas, eran, de alguna forma,
reflejos de una historia que ella misma seguía escribiendo. Pensó en cómo, durante tantos años, se había sentido sin raíces, y ahora, aunque lejos de cualquier lazo biológico, se sentía conectada a algo más grande, un hilo invisible que unía almas partidas por silencios, pero unidas por el toque. En los días siguientes, Dolores empezó a pronunciar más palabras sueltas, nombres, fragmentos de frases, memorias inconexas. Elisa comenzó a anotarlas en su cuaderno verde, como si armara un rompecabezas de otra vida. Un día, mientras le peinaba el cabello, escuchó algo más claro. Dije que volvería, pero nunca volví. Elisa se detuvo. Sostuvo la mirada de Dolores con ternura. ¿Quiere escribirle? ¿Quiere que yo escriba por usted? Dolores guardó silencio. Luego, apretó su mano. A la mañana siguiente, Elisa tomó papel y pluma y se sentó junto a la ventana con Dolores. Dígame, yo escribo. Y comenzó a dictarle. Frases cortas, pausadas, llenas de culpa y ternura. Elisa escribía todo con letra firme. Al terminar, leyó en voz alta. Dolores lloró en silencio y luego besó el papel. Era la primera vez que Elisa presenciaba un alma perdonarse delante de ella. Guardaron la carta en la caja. Elisa añadió una flor seca entre el papel y el vestido. No era para ser enviada. Era para ser liberada. Esa noche, Dolores durmió más tranquila que nunca. Días después, Elisa caminaba con ella hasta la galería cuando notó que una joven se acercaba a la puerta. Era una mujer alta, de ojos marrones y expresión desconfiada. ¿Es usted Elisa?, preguntó con un acento argentino marcado. Sí, soy yo. Me dijeron que mi abuela está con usted. Elisa se quedó helada. Dolores le apretó con fuerza la mano. Sus ojos, antes apagados, se llenaron de brillo. La joven entró, miró a su abuela y luego a la cuidadora. Ella nunca me buscó, ni a mi madre, pero ahora no sé por qué. Vine. Elisa solo asintió. Sabía que no era su papel explicar. La nieta se acercó, le tomó la mano a la anciana. Dolores sonrió. Una sonrisa completa, aunque temblorosa. Me llamo Clara, dijo la joven, y no sé por dónde empezar. Dolores tocó el rostro de su nieta y murmuró un «te esperé». Elisa se apartó, dio espacio, se sentó en el jardín y lloró. No de tristeza, sino porque por segunda vez en su vida presenciaba el amor manifestarse donde antes solo había distancia, y entendió que su papel allí no era solo cuidar, era permitir encuentros, reconstruir puentes, restaurar lo que parecía roto. Cuando Clara se fue, prometió volver. Dolores durmió sonriendo, y Elisa escribió en su cuaderno: no todas las madres son recordadas, no todas las hijas son buscadas, pero a veces una mujer extraña llega y sostiene el dolor del otro con manos tan firmes que el tiempo se rinde, y la historia comienza de nuevo. Aquella mañana, Dolores tardó más de lo habitual en despertarse. Elisa entró en la habitación con pasos suaves, como hacía todos los días, pero algo era distinto. La anciana yacía con los ojos abiertos, pero no parecía ver. Estaba presente y ausente al mismo tiempo, como si caminara entre dos mundos. Elisa se acercó a la cama, arrastró una silla y se sentó a su lado. Le tomó la mano con ternura. «Buenos días, doña Dolores». La anciana no respondió, solo parpadeó lentamente. Había un cansancio nuevo en su rostro, una entrega, pero también una paz que Elisa no había visto desde el principio. Como si algo se hubiera cumplido. Elisa permaneció allí, en silencio, acompañando su respiración. Tras unos minutos, decidió releer el cuaderno donde anotaba las palabras inconexas que Dolores pronunciaba. Volví al porche. Flor azul bajo la piedra. Ella me perdonó sin saberlo. Cada frase parecía ahora más clara, como si formaran un camino. Guiada por la intuición, Elisa salió al jardín. Caminó hasta la fuente antigua, junto al muro, y con el corazón acelerado se arrodilló. Entre dos piedras encontró una pequeña caja de metal cubierta de musgo y tiempo. La abrió con cuidado. Dentro había una flor azul seca y una nota escrita con caligrafía temblorosa. Anita, quise volver. No supe cómo. Te busqué en cada gesto. Que algún día esta flor te encuentre.
Te amo, mamá. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Anita era el nombre que había visto en un documento antiguo, el mismo que figuraba en sus papeles de adopción. Era ella. Corrió de regreso a la casa, con el corazón desbocado, las manos temblorosas. Dolores estaba sentada, como si la esperara. Elisa se arrodilló frente a ella con la caja abierta. «Yo soy Anita, ¿verdad?», preguntó casi en un susurro. Dolores llevó las manos a la boca. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban con una emoción incontenible. Tocó el rostro de Elisa con ambas manos y simplemente asintió. «Perdóname», susurró. «Nunca supe cómo regresar». Elisa lloró, no de dolor, sino de reconocimiento. Había una vida entera entre ellas, marcada por la ausencia, por preguntas sin respuesta. Pero en ese instante, todo tenía sentido. Cada gesto de cuidado, cada silencio compartido, todo era un reencuentro. Dolores la abrazó, un abrazo frágil y definitivo. «Eres mi hija, y siempre lo fuiste». Elisa cerró los ojos y permitió que ese momento la sanara. Por primera vez se sintió parte de algo, de alguien. En los días siguientes, Dolores permaneció tranquila. Pasaba horas mirando a Elisa con una ternura que no necesitaba palabras. Era como si ya lo hubieran dicho todo. La noche anterior a su partida, se sentaron juntas en el porche, envueltas en la misma manta. El cielo estaba despejado y silencioso. Las estrellas brillaban como testigos. «Te esperé», dijo Dolores, «aún sin saber si vendrías». «Y vine», respondió Elisa, «y ahora puedo llamarte mamá». Dolores sonrió, y en esa sonrisa había paz. Partió dormida, con la flor azul sobre el pecho y la carta junto a la cama. El funeral fue íntimo. Elisa se quedó hasta el último momento, sosteniendo la mano fría de quien ahora podía llamar madre sin miedo. De regreso a la casa, encontró un sobre con su nombre. «Elisa, mi hija, gracias por darme la oportunidad de volver a verte, aunque fuera al final. Tú fuiste la cura de mi silencio. Que la vida te devuelva en amor todo lo que me diste. Mamá». Elisa llevó la carta al pecho, lloró en silencio y fue hasta la fuente. Allí dejó otra flor azul, no como despedida, sino como símbolo de algo eterno. Se levantó con calma y caminó hacia la salida. A sus espaldas, una casa en paz. Dentro de sí, un amor finalmente reconocido. Y por primera vez, ya no había silencio, había verdad, había pertenencia. La casa ahora permanecía en silencio, pero ya no era un silencio de ausencia, era un silencio de paz. Elisa pasó los días siguientes entre recuerdos, organizando pequeños detalles del inventario, escribiendo cartas de agradecimiento a las vecinas que habían ayudado en el funeral y ordenando las pertenencias de Dolores con delicadeza. Cada prenda, cada retrato antiguo, cada flor seca guardada entre libros parecía contar, en fragmentos, una historia que ahora ella podía escuchar por completo. Una tarde, al revisar uno de los cajones del aparador del salón, encontró un cuaderno con tapa de tela bordada. Era un diario. Las primeras páginas estaban desgastadas, pero a medida que avanzaba, las palabras de Dolores revelaban una cronología silenciosa de añoranza, culpa y esperanza. En una entrada específica, Elisa se detuvo. «Hoy soñé con ella. Tenía pecas en el rostro, ojos verdes y una fuerza que ni sabía que tenía. Sentí que estaba viva y que algún día vendría a encontrarme». Elisa apretó el diario contra su pecho y por primera vez desde la despedida sonrió en paz. Fue ese mismo día cuando volvió a recordar a Clara. La niña había desaparecido de la casa tan discretamente como había llegado. Desde aquel día en que la vio por última vez sentada junto a la fuente, no volvió a encontrarla. Sin embargo, ahora todo tenía más sentido. Al fondo del mismo cajón, encontró un dibujo con trazos infantiles. 2 mujeres tomadas de la mano, rodeadas de flores azules. En la esquina inferior, la firma. Clara. Clara nunca fue solo una visita. Clara había sido un lazo. Elisa caminó hasta la fuente del jardín, donde ahora florecían pequeñas violetas silvestres. Se sentó en el banco de piedra y observó el cielo. Una brisa suave acariciaba su cabello y en ese instante sintió una presencia familiar.
No necesitaba verla. Lo sabía. Gracias, Clara, susurró, por guiarme. El tiempo pasó, y Elisa decidió conservar la casa. No como un santuario del dolor, sino como un espacio vivo, lleno de recuerdos y transformaciones. Pintó las paredes, replantó el jardín, donó los muebles antiguos y conservó la habitación de Dolores tal como estaba, no por apego, sino por gratitud. En la primavera siguiente abrió una pequeña biblioteca comunitaria en el fondo del terreno, un lugar donde mujeres del vecindario se reunían para leer, conversar y, sobre todo, escucharse. Elisa comenzó a compartir partes de su historia, no como una herida, sino como camino de sanación. A veces, cuando alguien le preguntaba cómo fue reencontrarse con su madre después de tantos años, ella respondía con una sonrisa serena. Fue como oír una canción que siempre estuvo sonando, pero que solo ahora fui capaz de escuchar. Y cuando caminaba por el jardín al atardecer, aún dejaba flores azules sobre la piedra de la fuente. Sabía que algunas historias no necesitan cerrarse, solo necesitan ser acogidas. Y así, entre lo que fue dicho y lo que permaneció en el silencio, Elisa reconstruyó su vida, con raíces firmes, flores nuevas y la certeza de que el amor, incluso cuando calla, siempre encuentra una forma de florecer.